Nunca pensé que una simple visita familiar pudiera marcarme tanto. A veces uno cree que la vida se compone de grandes eventos, de decisiones trascendentales, pero no. A veces, todo cambia en una tarde cualquiera, en un lugar donde se suponía que debía sentirme en casa. Mi nombre es Elena, tengo 92 años y hace un año viví una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Aún hoy, cuando cierro los ojos, puedo escuchar su voz, fría, distante, diciéndome: «Usted aquí no es bienvenida». Fue como si esas palabras hubieran quedado suspendidas en el aire, flotando entre los platos y los cubiertos, entre las risas que murieron de golpe, entre los ojos de todos que no sabían a dónde mirar. Pero antes de llegar a ese momento, quiero contarte cómo empezó todo, porque nada de esto sucedió de la noche a la mañana. Mi hijo Daniel siempre fue mi orgullo, un muchacho tranquilo, responsable, con un corazón enorme. Desde pequeño fue mi compañero, mi razón de seguir adelante cuando la vida se puso difícil. Su padre nos dejó cuando él tenía apenas 7 años, y desde entonces todo lo que hice, lo hice por él. Trabajé doble turno, vendí comida en la puerta de la escuela, cosí hasta la madrugada, todo para que no le faltara nada. Cuando conoció a Claudia, su actual esposa, yo sentí algo bonito por dentro. Era su primera relación seria, y él estaba tan ilusionado que su sonrisa me llenaba el alma. Ella parecía amable, educada, un poco reservada, pero pensé que era cuestión de tiempo. Me esforcé por acercarme, por ganarme su confianza, pero pronto me di cuenta de que algo no encajaba. Claudia tenía una forma de mirar, ¿cómo decirlo?, distante, como si cada palabra que yo decía le pesara. A veces me hablaba con cortesía, pero sin calidez. Yo intentaba no darle importancia. Pensaba que quizás estaba nerviosa o que no sabía cómo relacionarse conmigo. Pero con el paso de los meses, esa distancia empezó a sentirse como una pared. El día del incidente era un sábado de marzo, soleado y tranquilo. Daniel me había invitado a almorzar a su casa. Me hizo ilusión. Hacía tiempo que no compartíamos una comida juntos y pensé que sería una buena oportunidad para mejorar la relación con Claudia. Preparé un postre de los que a mi hijo le encantaban cuando era niño, un flan casero, y lo llevé con todo el cariño del mundo. Recuerdo que llegué un poco antes de la hora. Tocar el timbre de la casa de tu propio hijo y sentir nervios es algo que nunca pensé que me pasaría. Claudia abrió la puerta, me miró un instante y sonrió con una cortesía que dolía. «Ah, señora Elena, no sabía que llegaría tan temprano». «Sí, vine con tiempo para ayudar un poco, hija», le respondí intentando sonar alegre. Ella me dejó pasar, pero noté que algo en su tono no era de agrado. Caminé hasta la cocina y traté de integrarme. Le ofrecí mi ayuda, pero insistió en que ya estaba todo bajo control, así que me senté en el comedor y esperé a Daniel, que aún no llegaba del trabajo. Los minutos pasaban lentos. Claudia iba y venía, organizando los platos, revisando el horno, sin dirigirme palabra más allá de lo necesario. Había un silencio incómodo, de esos que pesan más que una discusión. Traté de hablar sobre cualquier cosa: el clima, las flores del jardín, la receta del almuerzo, pero cada intento se estrellaba contra su indiferencia. Cuando Daniel llegó, mi corazón se alivió. Me saludó con un abrazo cálido y sincero, el mismo abrazo de siempre. Pero enseguida noté que Claudia cambió su expresión. De pronto parecía tensa, como si mi presencia fuera una molestia. Intenté no notarlo. Nos sentamos a comer, y por un momento todo pareció normal. Sin embargo, cada vez que yo hablaba, Claudia desviaba la mirada. Cuando reía con Daniel, ella callaba. Cuando intentaba incluirla en la conversación, respondía con monosílabos. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi hijo trataba de mediar, de mantener la armonía, como si ya supiera que algo iba mal. Durante el postre, el silencio se volvió insoportable. Sentí la necesidad de romperlo.
Claudia. Espero que te guste el flan. Lo hice con mucho cariño. Ella levantó la vista y sin perder la compostura me dijo: sí, aunque le dije a Daniel que prefería no comer nada tan dulce. No fueron las palabras en sí, sino la forma en que las dijo. Había una frialdad en su tono, una forma de hacerme sentir fuera de lugar. Daniel intentó sonreír, pero yo ya sentía un nudo en la garganta. Minutos después, mientras recogía los platos, escuché a Claudia susurrarle algo a mi hijo. No entendí todo, pero alcancé a oír. No me siento cómoda con ella aquí. Mi corazón se detuvo un segundo. Fingí no haber escuchado. Me levanté para despedirme, pero fue ella quien se adelantó. Señora Elena, dijo mirándome fijamente, creo que lo mejor será que no venga tan seguido. Usted aquí no es bienvenida. No hubo gritos. No hubo escándalo. Solo su voz firme y un silencio que dolía más que cualquier insulto. Daniel se quedó petrificado, con la mirada perdida entre las dos. Yo lo miré esperando que dijera algo, que me defendiera, que hiciera cualquier cosa, pero no lo hizo. Tomé mi bolso, respiré hondo y me levanté con la poca dignidad que me quedaba. No te preocupes, Claudia, le dije. No volveré a molestarte. Caminé hasta la puerta sintiendo cómo cada paso se hacía más pesado. Daniel me siguió hasta el umbral, intentando explicarse, pero no lo dejé hablar. No te preocupes, hijo. Cuida de tu familia, le dije con una sonrisa triste. Es lo que una madre siempre quiere. Salí de esa casa con el alma rota. No lloré hasta llegar a mi hogar. Cerré la puerta, apoyé la espalda contra la pared y, entonces sí, me derrumbé. Porque no era solo la humillación. Era el silencio de mi hijo. Era entender que el lugar donde siempre había sido bienvenida ya no me pertenecía. Y lo peor de todo es que al día siguiente algo ocurrió que haría que todo fuera aún más doloroso. La mañana siguiente amaneció gris, como si el cielo también sintiera la tristeza que me pesaba en el pecho. Dormí poco, o quizás no dormí nada. Daba vueltas en la cama recordando una y otra vez sus palabras. Usted aquí no es bienvenida. Cada vez que lo repetía en mi mente, el dolor crecía. A veces uno no se da cuenta del peso de las palabras hasta que se quedan grabadas en el alma. Me levanté despacio, preparé café sin ganas y me senté en la mesa de la cocina. La casa estaba en silencio. El reloj marcaba las 7 y el único sonido era el tic-tac que parecía burlarse de mi soledad. Observé la silla donde Daniel solía sentarse cuando era niño. Recordé cómo reía, cómo me contaba sus sueños, cómo me decía que cuando creciera jamás se alejaría de mí. Y ahora no sabía si volvería a verlo igual. Pasaron las horas y mi teléfono permanecía inmóvil sobre la mesa. Lo miraba esperando que sonara, que mi hijo llamara, que me dijera algo, cualquier cosa, pero no lo hizo. A las 11 decidí escribirle yo. Solo un mensaje corto. Hijo, espero que todo esté bien. Avísame cuando puedas. No hubo respuesta. A medida que avanzaba el día, el silencio se volvió más insoportable. No sabía si estaba enojado, avergonzado o simplemente asustado, pero algo dentro de mí me decía que él también estaba sufriendo. Lo que no imaginaba era que esa tarde recibiría una visita que cambiaría el rumbo de todo. A las 3 tocaron la puerta. Cuando abrí me encontré con Marina, la madre de Claudia. Apenas la conocía. Habíamos coincidido un par de veces, siempre con una amabilidad distante, propia de las apariencias. Me sorprendió verla. Señora Elena, dijo con voz serena, ¿puedo pasar un momento? La invité a entrar. Me senté frente a ella, todavía confundida. Vengo a hablar con usted, continuó. Claudia está muy alterada desde ayer, y pensé que era mejor aclarar las cosas. No respondí de inmediato. No sabía qué podía aclararse después de lo que había pasado. No sé qué decirle, señora Marina, le contesté finalmente.
Yo solo fui a compartir una comida con mi hijo. No esperaba que terminara así. Ella asintió despacio. Claudia tiene carácter fuerte, lo sé, pero también es sensible y siente que usted no la acepta. Sus palabras me dolieron. Que yo no la acepto, repetí. Si supiera cuánto me he esforzado. He hecho todo lo posible por llevarme bien con ella, por acercarme. Marina suspiró. A veces el cariño también incomoda, señora Elena. Usted está muy presente en la vida de su hijo, y eso a Claudia le hace sentir que no tiene su propio espacio. Esa frase me atravesó. Demasiado presente. Era como si ser madre se hubiera vuelto un error. Yo solo quiero que Daniel sea feliz, respondí con calma. Nunca he querido invadir nada. Marina me miró con cierta ternura. Lo sé, pero ahora debe dejar que ellos resuelvan sus cosas. Le aconsejo que les dé un poco de tiempo. Tiempo, siempre el tiempo. La gente habla del tiempo como si fuera una medicina universal, pero a veces lo único que hace es agrandar la distancia. Marina se despidió con educación. Cuando cerré la puerta, sentí una mezcla de tristeza y resignación. Pero antes de que pudiera sentarme, sonó mi teléfono. Era Daniel. Su voz sonaba tensa. Mamá, necesito hablar contigo. Mi corazón dio un vuelco. Claro, hijo, te estaba esperando. Quiero que entiendas que Claudia no quiso ofenderte. Está pasando por un momento difícil y... Se le fue de las manos. Daniel, le interrumpí suavemente. No te preocupes, ya está. No quiero problemas entre ustedes. Pero él siguió, con ese tono entre culpa y desesperación. Mamá, ella cree que tú la juzgas. Dice que cada vez que vienes, siente que la miras diferente, que la criticas. No supe qué responder. Eso cree ella. Daniel, yo la respeto. No he hecho nada que pueda hacerla sentir mal. Lo sé, mamá, lo sé, dijo, suspirando. Pero quiero que entiendas su punto. No quiero estar entre las dos. Y ahí lo entendí todo. Mi hijo estaba atrapado, intentando mantener la paz entre su esposa y su madre, y en ese intento terminaba rompiéndose por dentro. Hijo, le dije con voz serena, no te preocupes, no volveré a ir hasta que tú me invites. Quiero que estés tranquilo. Hubo un silencio largo. Gracias, mamá, susurró finalmente. Prometo que te llamaré pronto. Nos despedimos, y esta vez sí sentí que el vacío era real. Esa noche salí a caminar un rato. El aire fresco me ayudó a pensar. Pasé frente al parque donde solía llevar a Daniel de pequeño. Lo imaginé corriendo entre los árboles, riendo, llamándome desde el tobogán. Pensé en cuánto cambian las cosas con los años y cómo uno se queda sin darse cuenta, aferrado al pasado. Tal vez Marina tenía razón. Tal vez yo debía dejar que ellos hicieran su vida. Pero ¿cómo se deja de ser madre? ¿Cómo se apaga ese instinto que te hace querer estar cerca, cuidar, acompañar, proteger? Mientras caminaba, una vecina me saludó desde su puerta. ¿Todo bien, Elena? Hace días no te veía. Sí, todo bien, mentí. Solo un poco cansada. No quise hablar. No quería que nadie supiera lo que había pasado. Era una herida demasiado nueva, demasiado íntima. Esa noche me acosté tarde, cerré los ojos y recé. No pedí que Claudia cambiara, ni que Daniel me eligiera a mí. Solo pedí paz, paz para aceptar lo que no podía controlar. Pero el destino no suele darte descanso tan rápido. Porque al día siguiente, mi teléfono volvió a sonar. Era mi hermana Lucía con una voz agitada. Elena, acabo de ver a Daniel. Estaba solo con el niño. Dice que discutieron fuerte, que Claudia se fue de la casa. Y ahí supe que la historia no había terminado, que ese rechazo, esa herida que creí final, era solo el principio de algo mucho más profundo. Cuando Lucía me llamó y me dijo que Claudia se había ido de la casa, sentí una mezcla de sorpresa, miedo y algo que no quería admitir. Un pequeño alivio.
No porque quisiera verla sufrir, no, sino porque, por primera vez, mi hijo estaba solo. Y tal vez, solo tal vez, podríamos hablar sin filtros, sin esa tensión constante que nos separaba. Pasé toda la tarde dándole vueltas al teléfono. Quise llamarlo, pero me contuve. No quería parecer ansiosa ni entrometerme. Fue él quien finalmente marcó mi número. «Mamá», dijo, con la voz cansada, «¿puedo pasar a verte?» Apenas pude contener las lágrimas. «Claro, hijo, ya sabes que siempre puedes venir». Cuando llegó lo abracé sin decir palabra. Sentí que ese abrazo era distinto, más frágil, más necesitado. Daniel se dejó abrazar como cuando era niño. Se sentó frente a mí y durante unos segundos ninguno habló. «Discutimos», dijo al fin. «No sé cómo llegamos a esto, mamá». «¿Por mí?», pregunté con cautela. Él bajó la mirada. «Claudia no soporta que yo te defienda. Dice que siempre estás presente, que opinas demasiado, que no la dejas tomar sus propias decisiones». Lo miré sorprendida. «¿Opinar? Daniel, apenas hablo con ustedes. Siempre he respetado su espacio». «Lo sé», respondió con tono abatido, «pero ella lo siente así. Dice que cuando estás cerca, se siente juzgada, que cada gesto tuyo le recuerda que no es suficiente». Guardé silencio un instante. No era rabia lo que sentía, sino una profunda tristeza. «Hijo, si ella se siente así, no es porque yo lo quiera. Nunca he intentado competir con ella. Pero entiéndeme tú también. Eres lo más importante que tengo. No sé vivir sin preocuparme por ti». Daniel me tomó la mano. «Y eso es lo que ella no entiende, mamá. No entiende lo que tú significas para mí. Pero también yo estoy en medio. No puedo perder a ninguna de las dos». Sus ojos estaban llenos de cansancio. Me dolió verlo así, desgastado, atrapado entre dos amores que no sabían convivir. «No quiero que te sientas obligado a elegir», le dije. «Yo solo quiero que estés en paz». Él asintió, pero su voz tembló cuando respondió. «No sé cómo hacerlo. Claudia se fue diciendo que no piensa volver mientras sigas apareciendo en nuestras vidas». Sus palabras me golpearon. Era como si la presencia de una madre se hubiera vuelto una amenaza. «¿Y tú qué piensas hacer?», pregunté. Daniel suspiró. «No lo sé, mamá. La amo, pero también siento que algo en ella cambió. Está más irritable, más insegura. Últimamente discutíamos por todo, no solo por ti. Hubo un silencio que lo dijo todo. Algo más pasaba, y él lo sabía». Los días siguientes, Daniel comenzó a visitarme con frecuencia. Venía a cenar, a hablar, o simplemente a sentarse conmigo sin decir nada. Yo lo veía más delgado, con ojeras, con una mirada que buscaba respuestas. Nunca mencionaba a Claudia, pero el vacío de su ausencia se sentía en cada palabra que no decía. Una noche, mientras cenábamos, se quedó mirando la taza entre las manos. «Mamá», dijo, sin levantar la vista, «hay algo que no sabes». Lo miré preocupada. «¿Qué pasa, hijo?». «Claudia perdió un embarazo hace unos meses. No te lo dijimos porque ella no quería que nadie lo supiera. Desde entonces, no volvió a ser la misma. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. «Dios mío, no lo sabía». Daniela asintió. Fue muy duro para ella. Yo traté de apoyarla, pero se encerró en sí misma. Cada vez que venías, decía que le recordabas todo lo que había perdido, que vernos juntos, tan unidos, la hacía sentir sola. Y ahí lo entendí todo. No era odio, era dolor. El rechazo, la frialdad, la frase cruel, todo venía de un lugar herido. «Hijo», le dije despacio, «tu esposa está sufriendo. No es a mí a quien rechaza, es a su propia tristeza». Él levantó la vista sorprendido. «¿Tú crees?». «Estoy segura. Pero eso no significa que lo que dijo esté bien. Nadie tiene derecho a humillar a otro. Sin embargo, si realmente la amas,
Vas a tener que perdonarla. Daniel se quedó en silencio largo rato. No sé si pueda, mamá. Me siento cansado. He intentado de todo y cada vez que creo que estamos mejor algo pasa. Yo lo miré con ternura. El amor no siempre basta, hijo. Pero si aún hay algo entre ustedes, inténtalo. No cargues con la culpa, ni por ella ni por mí. Pasaron los días y Claudia no daba señales. Daniel volvió al trabajo y trataba de seguir su vida, pero yo notaba que algo en él se estaba quebrando. Una tarde, mientras tomábamos café, me dijo: «Mamá, ¿crees que debería buscarla?» «Si tu corazón te lo pide, sí», le respondí. «Pero no lo hagas por miedo ni por lástima. Hazlo porque la amas de verdad». Asintió, aunque su mirada seguía perdida. «A veces pienso que todo empezó a cambiar cuando me mudé de tu casa, que desde entonces ella sintió que tenía que competir contigo». Sonreí con tristeza. «Eso es normal, hijo. Una casa nueva, una vida nueva. Pero no son competencias. Una madre y una esposa no deberían enfrentarse. Son dos amores distintos». Daniel apretó mi mano. Ojalá Claudia pensara igual. Nos quedamos callados un rato, escuchando el ruido de la calle. El sol comenzaba a caer, tiñendo la habitación con un tono naranja suave. En ese silencio, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: calma. Tal vez porque, por fin, habíamos dicho todo lo que debía decirse. Pero la calma duró poco. Esa misma noche, Daniel recibió un mensaje. Lo vi palidecer al leerlo. «Es Claudia», dijo. «Quiere que nos veamos. Dice que necesita hablar conmigo. Y contigo también». Mi corazón se detuvo un segundo. «¿Conmigo?» «Sí», respondió. «Quiere pedirte perdón. Dice que hay algo que tiene que contarte en persona». Y así, sin saberlo, estábamos a punto de entrar en la parte más dolorosa y reveladora de toda esta historia. Una verdad que cambiaría para siempre la forma en que veía a mi nuera, a mi hijo y a mí misma. Cuando Daniel me dijo que Claudia quería hablar conmigo, sentí un vacío en el estómago. Había pasado más de una semana desde aquella tarde en que me pidió que no regresara. Y aunque había tratado de calmar mi corazón, la herida seguía abierta. Aún así, acepté. No por curiosidad, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo, entender qué había detrás de tanto dolor. Nos citamos un domingo, en la misma casa donde todo había ocurrido. Al entrar, los recuerdos me golpearon como una ola. Todo estaba igual: el olor a madera, las fotos familiares, los muebles ordenados con precisión, y sin embargo, algo se sentía distinto. Había un silencio más profundo, una ausencia que flotaba en el aire. Claudia estaba en la sala, sentada en el sofá. Cuando me vio, se levantó con una expresión que no supe leer, ni frialdad ni cordialidad, más bien cansancio. Daniel nos saludó a ambas y se apartó unos pasos, como si quisiera darnos espacio. Me acerqué despacio. «Hola, Claudia», dije, con la voz lo más serena posible. Ella asintió. «Gracias por venir, señora Elena». Nos sentamos una frente a la otra. Por unos segundos el silencio fue insoportable. Entonces, fue ella quien lo rompió. «Quiero disculparme», dijo, con un hilo de voz. «Lo que le dije aquel día fue cruel. No debía hablarle así». Yo la miré, tratando de encontrar en su rostro una señal de sinceridad. Y la encontré. Sus ojos estaban enrojecidos, no de rabia, sino de tristeza. «Te agradezco tus palabras», respondí. «No sabes cuánto dolió, pero valoro que quieras hablarlo». Claudia respiró hondo. «No fue solo por usted», continuó. «Fue por todo, por lo que estaba viviendo, por lo que no podía decirle a nadie». Daniel dio un paso adelante, pero ella levantó la mano para detenerlo. «Déjame hablar, por favor», le dijo con suavidad. Entonces se volvió hacia mí. «Hace unos meses quedé embarazada. No fue planeado,
pero estábamos felices. Daniel estaba emocionado, y yo también, aunque tenía miedo. Fui a mis controles, todo parecía bien, pero en la semana 12 algo salió mal. Perdimos al bebé. Su voz se quebró, y mis ojos se llenaron de lágrimas al instante. Lo siento mucho, Claudia. No tenía idea. Ella asintió, limpiándose las mejillas con torpeza. No quisimos contarlo. Me sentía culpable. Sentía que había fallado, que no había sido suficiente como esposa, como mujer, y cada vez que la veía a usted, tan segura, tan presente, con Daniel hablándole con tanto cariño, algo dentro de mí se retorcía. No era odio, era envidia. Pensaba que él la quería más a usted que a mí. Sus palabras me dolieron, pero no de la forma que imaginaba. Me dolieron porque entendí el lugar desde donde venían. No era maldad, era miedo. Claudia, dije suavemente, nunca quise ocupar tu lugar. Te juro que lo único que quiero es verlos felices. Ella asintió, llorando en silencio. Lo sé, pero en aquel momento no podía verlo. Todo me parecía una amenaza. Su cariño, sus palabras, su presencia. Y cuando la vi entrar ese día, tan tranquila, con su flan en las manos, sentí que me asfixiaba. Me sentí una extraña en mi propia casa. Y sin pensarlo le dije eso. Recordar la escena fue como abrir una herida que aún no cicatrizaba. Fueron palabras duras, le dije con calma, pero también comprendo que salieron del dolor. Ella bajó la mirada. Desde que me fui de casa, no dejo de pensar en eso, en cómo todo se desmoronó por algo que yo misma provoqué. Por eso quise verla, para pedirle perdón y para decirle algo más. Guardó silencio unos segundos como si necesitara reunir fuerzas. El doctor me dijo que lo que pasó podría repetirse, que quizás no pueda tener hijos. Esa confesión cayó como un golpe invisible. Vi en su rostro el miedo, la vergüenza, la impotencia. Comprendí que su dolor era mucho más profundo de lo que imaginaba. Claudia, susurré, eso no te hace menos mujer, no te define. Ella levantó la vista, sorprendida. ¿Usted cree eso? Claro que sí, le respondí. Ser madre no siempre significa dar a luz. A veces se trata de cuidar, de amar, de acompañar. Y tú ya estás cuidando a Daniel, compartiendo su vida, sus sueños. Eso también es ser madre, aunque sea de otro modo. Claudia rompió en llanto. Daniel se acercó y la abrazó con ternura. Yo los miré y sentí que algo dentro de mí se liberaba. No era perdón lo que sentía, era algo más grande, era comprensión. Pasamos la tarde hablando, no solo del pasado, sino de lo que cada uno necesitaba para sanar. Claudia me contó que estaba en terapia, que quería reconstruir su relación, que entendía que su dolor no justificaba el daño que había hecho. Yo le hablé de mis propios miedos, de lo que se siente cuando un hijo empieza a alejarse y una madre no sabe cuál es su lugar. Por primera vez nos escuchamos de verdad, sin máscaras, sin defensas. Cuando me levanté para irme, Claudia me acompañó hasta la puerta. Antes de abrirla, me tomó la mano. Gracias por venir, me dijo. No sé si alguna vez podré borrar lo que pasó, pero quiero empezar de nuevo. La miré y le sonreí con ternura. Empezar de nuevo siempre es posible, hija. Solo hace falta querer hacerlo. Nos abrazamos. Fue un abrazo tímido pero sincero. Un comienzo. Daniel me llevó a casa en silencio. Antes de despedirse, me miró con ojos húmedos. Gracias, mamá, por no rendirte, ni con ella ni conmigo. Lo abracé fuerte. El amor verdadero, hijo, no se rinde. A veces se lastima, se confunde, se esconde, pero no desaparece. Esa noche me senté junto a la ventana, con una taza de té entre las manos. Afuera llovía suave, como si el cielo también quisiera limpiar todo lo que había quedado suspendido entre nosotras. Por primera vez en mucho tiempo sentí paz. No porque todo estuviera resuelto,
sino porque había esperanza. Pero lo que no sabía entonces era que, en los días siguientes, algo inesperado pondría a prueba todo lo que habíamos avanzado. Algo que nos obligaría a decidir si el perdón era real o solo palabras bonitas en medio del arrepentimiento. Los días siguientes al encuentro con Claudia fueron extrañamente tranquilos. No había llamadas ni mensajes urgentes, solo ese silencio sereno que queda cuando por fin se dice lo que durante tanto tiempo se había callado. Daniel me visitaba con más frecuencia. Se lo notaba distinto, más liviano. Yo, en cambio, sentía que algo dentro de mí había cambiado. Ya no cargaba con la culpa ni con la necesidad constante de intervenir. Por primera vez en muchos años, podía mirar a mi hijo y ver a un hombre hecho y derecho, capaz de enfrentar su propio destino. Una tarde, mientras arreglaba unas plantas del jardín, sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba Claudia. Vestía sencillo, sin maquillaje, con una expresión tranquila. ¿Puedo pasar?, preguntó. Asentí y la invité a entrar. Traía una pequeña caja en las manos. Me la tendió con cuidado. «Esto es para usted», dijo. La abrí con curiosidad. Dentro había una maceta pequeña, con una planta recién brotada. «Es un jazmín», explicó. «Lo planté hace unas semanas. Pensé que no iba a crecer, pero mire, aquí está. Quiero que lo tenga». La miré en silencio. En esa simple planta había un significado profundo: fragilidad, paciencia, esperanza. «Gracias, Claudia», dije. «Prometo cuidarlo». Nos sentamos a tomar té. La conversación fluyó sin esfuerzo. Hablamos de cosas simples, recetas, libros, el trabajo de Daniel. Pero cada palabra era un puente reconstruido, una nueva forma de conocernos sin miedo. En un momento, Claudia bajó la mirada y murmuró: «Estoy embarazada otra vez». El tiempo se detuvo. La miré incrédula. ¿De verdad? Ella asintió con una sonrisa tímida. «Aún es pronto. No quería decirlo hasta estar segura. Pero esta vez quise compartirlo con usted desde el principio. No quiero que haya secretos entre nosotras». Las lágrimas me brotaron sin poder evitarlo. La tomé de las manos, temblando. «Gracias por confiar en mí, hija. Esta vez todo va a salir bien, lo sé». Nos abrazamos largo rato, sin palabras. Y en ese abrazo, el pasado dejó de doler. No éramos enemigas, ni rivales, ni desconocidas. Éramos dos mujeres que habían aprendido a quererse desde la herida y a sanar desde el amor. Pasaron los meses y la vida se encargó de darnos nuevas razones para sonreír. Claudia tuvo un embarazo tranquilo, y cuando nació el bebé, una niña de ojos claros y risa fácil, fui la primera en entrar a la habitación después de Daniel. Cuando la tuve en mis brazos, sentí que todo lo vivido había valido la pena. «¿Cómo se va a llamar?», pregunté con ternura. Claudia y Daniel se miraron cómplices. «Elena», respondió ella, «igual que su abuela». No pude contener el llanto. Acaricié la mejilla de la pequeña y susurré: «Bienvenida, mi amor. Ojalá la vida te enseñe que el perdón es más fuerte que el rencor». Hoy, cuando recuerdo aquel día en que mi nuera me dijo: «Usted aquí no es bienvenida», ya no siento dolor. Siento gratitud, porque si no hubiera pasado, nunca habríamos aprendido a mirarnos de verdad. A veces la vida necesita romper algo para que podamos reconstruirlo de una manera más fuerte, más honesta, más humana. Y si estás escuchando esta historia, quiero dejarte una pregunta. ¿A quién podrías perdonar hoy aunque tu orgullo te diga que no lo hagas? ¿A quién podrías tenderle la mano no porque lo merezca, sino porque tú mereces estar en paz? Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas y qué parte te llegó más. Me encantará leerte, conocerte y seguir compartiendo contigo historias que nos recuerdan lo que somos, humanos, imperfectos, pero capaces de amar. No olvides seguirme para escuchar la próxima serie, porque cada historia tiene una lección y la tuya podría ser la siguiente.